Iglesia de nuestro Dios, pasa a vosotros. ¿Cómo están, hermanos? Bien, qué bueno. Siéntense. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Pero quisiera leerles pues es un verso, porque ahí sí podríamos decir que no entra dentro de la categoría de versículos. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Cantares. ¿Sí saben dónde está Cantares, hermanos? ¿Después de qué? De Eclesiastés, ¿no? Dice el libro de Cantares, el capítulo número 6, en el versículo número 1, en adelante. Cantares capítulo 6, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice así, la palabra de nuestro Dios. ¿Dónde se ha ido tu amado? ¿O la más hermosa de todas las mujeres? ¿Dónde se apartó tu amado? ¿Y le buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de los aromas, para apacentar en los huertos y para coger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se muestran en Galat. Tus dientes como manada de ovejas que suben del lavadero. Todas son crías, todas con crías mellizas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus sienes entre las guedejas. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas 50. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Única es a su madre, escogida a la que engendró. Vieron a las doncellas y llamáronla bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron y la alabaron. Amén. ¿Ustedes habían leído esta parte de las Sagradas Escrituras, hermanos? Podríamos en algún momento pensar que el libro de Cantares, del cual poco hemos hablado, ¿estamos de acuerdo? Pero ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el libro de Génesis que estamos estudiando? Pues sí, probablemente no tiene mucho que ver. Pero ustedes sabían que, por ejemplo, la edad que tenía José cuando llega a Egipto, ¿sí? Es muy probable que sea más o menos la misma edad que tiene el autor de esta porción que acabamos de leer. ¿Están de acuerdo conmigo? Es decir, el rey Salomón tiene la misma edad que ¿qué, hermanos? Que José, cuando José llega a una nación bien distinta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer el libro de... Vamos a ver el objetivo, sí, que nos va a proyectar nuestro hermano. No, hoy me voy a apoyar mucho de todo lo que va a proyectar nuestro hermano. Y el objetivo de hoy es reconocer la providencia de Dios a pesar de las adversidades. Ahí les va nuevamente. ¿Reconocer qué? La providencia de Dios. Es decir, que todo proviene de ¿quién, hermanos? De nuestro Dios, ¿sí? Reconocer la providencia de Dios a pesar de ¿qué? De las adversidades, a pesar de los altibajos que pudiéramos encontrar en nuestra vida.
Y vamos a leer Génesis capítulo 37. Explicábamos un poco dónde está Jacob ahora, hermanos. Dice que, pues, como se lo dijo nuestro Dios, está en la tierra de Canaán. Génesis capítulo 37, versículo número 1. ¿Lo tienen, hermanos? No sé por qué me quedé con el micrófono y dije, no, como que algo me estorba, hermanos. Y efectivamente, algo me falta y era el pedestal. Dice el capítulo 37, versículo 1, y habitó Jacob en la tierra donde peregrinó su padre, en la tierra de Canaán. Es decir, los lugares que frecuentó Jacob ahora eran los lugares que frecuentó Isaac ahora eran frecuentados por quién, hermanos? Por Jacob, ¿estamos de acuerdo? Ahora, quiero ver, quisiera que nos tomáramos muy rápido esto de explicar en cuál es el contenido de cada capítulo. Y dice así: Jacob vive en Canaán, José, Jacob y sus hermanos. Aquí en este capítulo va a explicar la diferencia que tiene José en relación a sus hermanos, ¿sí? Y pues la diferencia marcada es que José era hijo de, de Jacob y, y Rachel, ¿sí? Y Raquel, la mujer que él había amado toda su vida, ¿no? Pero dice que Jacob amaba mucho a Israel, ¿sí? Porque le había tenido en su vejez y porque tenía la relación con su mamá, ¿no? Que ya había fallecido. Los sueños de José, hermanos, se explican en este capítulo y va a hablar de los manojos, ¿sí? Y va a hablar también en otro sueño de el sol, la luna y 11 estrellas, ¿sí? Que se inclinaban a él. Entonces Jacob, al enterarse de estos sueños, reprende a su hijo, ¿no? Y le hace una pregunta. ¿Nosotros, has de reinar tú sobre nosotros o te has de enseñorear sobre nosotros? Le llega a preguntar, ¿no? Entonces eso es una manera de reprenderlo. Los hijos de Jacob en Siquem y Dotán, estos lugares que son frecuentados por estas personas, porque ahí hay lugares propios para apacentar las ovejas. La otra parte del capítulo nos explica cuál es el plan de los hijos de Jacob para matar a José. Entonces uno de ellos dice, vamos, matémosle. ¿Sí? Así literal, hermanos, dice, matémosle. ¿Sí? Y todavía en forma de burla le llega a decir, y vamos a ver qué va a pasar con todos sus sueños. El plan de Rubén, ¿cuál era, hermanos? Salvar a José de que efectivamente no fuera muerto, ¿sí? El destino de José va a explicar también en este capítulo, y van pasando por ahí unos midianitas y venden a José a Potifar, ¿sí? Que es el capitán eunuco de ese, es a quien lo venden, ¿no? La noticia sobre José a Jacob también nos va a explicar este capítulo, y algo bien importante que va a explicarnos también es que Jacob se pone muy triste cuando va a encontrar, o más bien cuando llega a saber que su hijo, el hijo que tanto amaba, aparte de Benjamín, es que, hermanos, pues es muerto, ¿no? Y con una mentira van y le dicen, ¿esta es la ropa de tu hijo? Dice, sí, esta es la ropa de mi hijo, la ropa que yo le hice, ahora tenía sangre, pero efectivamente no era sangre de qué, hermanos. No era sangre de José, ¿verdad? Era sangre de qué? De un animal, ¿no? Estos chiquillos eran unos loquillos, ¿no? Imagínense qué mente tan perversa de deshacerse. Pero lo que no sabían ellos es que estaban cumpliendo con qué, hermanos, con el propósito de nuestro Dios. Y el luto de Jacob, dice el versículo 35 de este capítulo en cuestión, porque yo tengo de descender a mi hijo enlutado hasta la sepultura, y lloró su padre. Y bueno, los midianitas explica ahí que vendieron en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, capitán de los de la guardia.
Esto nos explica un poco, hermanos, de las dificultades que tiene José dentro de su familia. Ojo, esto nos debe de quedar bien claro, hermanos. No son diferencias con personas de afuera, ¿estamos de acuerdo? Con personas de otra nación. No son diferencias con, con sus patrones, con personas extrañas, exacto. Son diferencias con quién, hermanos, con su familia, sus hermanos, ¿sí? Imagínense. El capítulo 38, ¿de qué nos habla, hermanos? Nos habla, aquí habla un poco de la descendencia de Judá. ¿Todos se saben esa historia, hermanos? ¿No? ¿No se la saben todos? Yo pensé que todos me iban a decir, sí, nos la sabemos. Habla de Judá. Ok, la acción de Judá, fíjense cómo empieza el capítulo, hermanos. El capítulo es bien claro, ¿sí? Y va a explicar el autor, ¿sí? Va a empezar explicando dónde está Judá, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer Judá? Y se va como que a separarles un poco de su familia, ¿sí? Y dice, y aconteció en aquel tiempo que Judá, capítulo 38, versículo 1, y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de con sus hermanos, es decir, se separa él, ¿sí? Ya no están juntos, dice, y fuese a un varón adullamita que se llamaba como Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y tomóla y entró a ella. Ojo, Judá se va a casar con quién, hermanos? ¿Con una qué? Cananea, exactamente. Ahora la pregunta es, eh, ¿por qué Dios permitió esto? Está interesante el capítulo, ¿no? ¿Cómo se llama esta mujer, hermanos? No dice. No dice cómo se llama la mujer, ¿están de acuerdo? Dice cómo se llama el hombre. Y dice que tomó a la hija. Y dice que le parió un hijo. Y el mismo capítulo va a explicar que tiene un hijo que se llama ¿cómo? Se llama ¿sí? Después tiene otro hijo que se llama Onán y otro que se llama ¿cómo? Sela, exactamente. Ojo aquí, hermanos, ¿sí? La palabra de nuestro Dios nos dice cuál era la característica de esta persona, ¿sí? De capítulo 38, versículo número 7. La escritura no da muchos detalles, solamente dice, y el primogénito de Judá, fue malo a los ojos de Jehová y quitóle Jehová la vida. No da más pormenores, ¿estamos de acuerdo? Pero ojo, aquí algo muy importante. ¿Qué pudo haber hecho el primogénito de Judá para que Dios le quitara la vida? Porque es mismo Dios quien le quita la vida, ¿sí? Sigamos leyendo. Onán es otro de los hijos de Judá, y Onán entra a la mujer de su hermano, ¿sí? Porque pues era como que la ley, ¿sí? De levantar simiente a su hermano, pero este no acepta, ¿sí? Y también empieza a hacer lo malo, y eso desagrada a Dios, y Dios también le quita la vida. Imagínense que esta situación, pues es muy tan desagradable que es mismo Dios quien interviene. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos leyendo. Ahora, fíjense la conducta de que va a tomar, pero aquí tiene mucho que ver la conducta de con relación a lo que vio de su papá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿dónde vivían, hermanos? Pues en Canaán, ¿sí? Si ustedes lean, aquí la escritura no menciona el lugar específicamente, pero sí dice, y vio, versículo 2, y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, pues obviamente vivían en ¿dónde, hermanos? En Canaán, solamente que se separó de su familia, Judá. Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Judá, después, con el paso del tiempo, al perder 2 hijos, ¿qué creen que le pasa, hermanos? También pierde a su esposa, versículo número 12. Y pasaron muchos días, estamos hablando aquí, probablemente pasaron años, y pasaron muchos días, y murió la mujer y murió la hija de Súa,
¿Mujer de quién? De Judá. Aquí reiteramos que el capítulo no está explicando cómo se llama la mujer de quién, de Judá. ¿Estamos de acuerdo? Está explicando solamente el nombre de su papá. Mujer de Sua, y Judá que se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timná, él y su hijo Ira, y su amigo Ira, ¿el qué? El Adullamita. Fíjense en esta parte, en esta otra parte del capítulo. El amigo de Judá es un Adullamita que lo va a visitar. ¿A dónde? Aquí sí ya va a explicar. ¿En dónde, hermanos? En un lugar llamado Timná. No quiero mostrarles un mapa para que no nos desviemos un poco del tema. Aquí, en este capítulo, también se va a explicar la actitud de Tamar para con su suegro, ¿sí? ¿Por qué? Porque Tamar se entera que su suegro está en dónde, hermanos, en un determinado lugar. Entonces ella se disfraza, ¿sí? Se quitó los vestidos de su viudez y se disfraza de una ramera, y entonces ahora sí que Judá se acerca con ella, pero Tamar le dice, yo quiero que me dejes algo en garantía. ¿Y qué le deja, hermanos? Le deja el anillo, el manto y tu bordón. Entonces dice, te puedo dar un cabrito, pero pues mientras, como no tengo el cabrito, más bien te voy a dar un cabrito, ¿no? El acuerdo es ese, te voy a dar un cabrito, pero como no lo traigo, te dejo mi bordón, mi anillo y mi manto como en garantía, ¿no? Entonces Judá le dice a su amigo, mira, yo tengo una deuda con una ramera, vete y entrégale ese cabrito, por favor. Ah, ok. Entonces su amigo le dice, aquí no hay ninguna ramera, ¿estás mal? ¿Cómo no? ¿Sí? Bueno, no importa, el cabrito quédatelo y cómetelo tú. Así le dice, ¿no? Prácticamente, palabras más, palabras menos. Entonces llega el tiempo en que Tamar queda embarazada, ¿sí? Con esa situación que pasó con Judá, con su suegro, exactamente. Ahora, esta noticia de que Tamar queda embarazada llega a oídos de quién? De su suegro, y le dicen, no, pues maten, apedrénla. Y entonces cuando ya, ¿cómo? Le dice quémenla, ¿no? Le dice quémenla. Y le dice, cuando ya la van a quemar, Tamar dice, a ver, antes de que me maten, el anillo, el manto y el bordón, el dueño de esto es el papá. ¿Y quién era, hermanos? Pues era Judá, ¿sí? Su suegro. Y entonces Judá le llega la noticia, pues mira, hay un detalle. ¿Cómo? Sí, a la ramera, bueno, tu suegra, perdón, tu nuera, dice que está embarazada del dueño de de estas pertenencias. Y entonces Judá pues no sabe ni qué hacer, ¿no? Y casi se le cae la cara de vergüenza. Oh, no, es más justa que yo. Mi hijo Sela, que ya está en edad, yo no se lo he dado. Sí, y entonces queda embarazada Tamar, y tiene a dos hijos, ¿sí? Uno se llama Fares y otro se llama Sara. De eso nos habla el capítulo 38. Capítulo 39, hermanos. José llega a Egipto. Jehová es con José y lo bendice. José es mayordomo, ¿sí? Pero es mayordomo de ahí, de la casa. Pero algo que tenía José, ¿qué, hermanos? ¿Cómo era? ¿Qué era cómo? Ay, sí, se utilizaron una palabra muy poco descriptiva, ¿no? Yo siempre he dicho que José era precioso, hermanos, ¿sí? ¿Por qué precioso? ¿Por qué guapo? ¿Por qué hermoso? Sí, porque pues así lo dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Dice, y José era de hermoso semblante y de bella presencia, es decir, era bello. Ahora, con esto, la mujer de Potifar seduce a José, estando ahí, ¿no? Y la mujer de Potifar se indigna, y como José es persistente ante la ley de Dios, y la, la mujer de Potifar se indigna y acusa a José como que de querer abusar de él, ¿no? Y empieza a gritar y a decir que es un hebreo
que intentó abusar de ella, ¿no? Entonces Potifar, ¿qué hace, hermanos? Le crea a su esposa, ¿sí? Y mete a José, ¿a quién? A la cárcel. Ay, no. Primero Dios es con él, es puesto como mayordomo, y ahora ¿dónde va a terminar, hermanos? En la cárcel. José, adentro de la prisión, ¿qué creen que le pasa, hermanos? Bueno, no está en una cárcel cualquiera, está en una cárcel ¿de qué? Donde van a dar todos los presos del rey, ¿sí? Aún en la cárcel, Dios es con José, ¿estamos de acuerdo? José halló gracia ante el principal de los de la cárcel. Y entonces, allí, aún en medio de la cárcel, ¿qué creen, hermanos? Dios era con José. Y José sirvió a mucho ahí en la prisión. Podemos entender, hermanos, que este capítulo, la vida de José tiene muchos altibajos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa la palabra altibajos, hermanos? Que puede estar José en toda la excelencia, pero también puede estar en ¿dónde, hermanos? Arrastrándose. ¿Estamos de acuerdo? Bien, capítulo 40, hermanos. ¿Qué pasa en el capítulo 40? En el capítulo 40 nos habla de un panadero y ¿quién? Y un copero. Nos habla del sueño del copero, y el sueño del copero consiste en ¿qué, hermanos? Del copero, ajá. El sueño del copero, ¿en qué consiste? A ver, ¿en qué consiste el sueño del copero? Dice que hay una copa que él está soñando que ¿qué? Que él exprime las uvas, ¿en dónde? Adentro de la copa, ¿no? Y es lo que empieza a soñar. Pero aquí hay algo importante, hermanos. Les menciona el número 3. Sí, bueno, ese número 3 está relacionado ¿con quién? Con los días. Ojo aquí con los números. Entonces José interpreta los sueños, ¿sí? Y ahora, pero fíjense algo bien interesante, hermanos, que aparece en el punto 4. Y José, ¿por qué va a decir una frase muy hermosa, hermanos? Capítulo 40, pero lean ustedes el versículo número 8. Bueno, José observa al panadero y al copero muy tristes, y ellos le dicen, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien los declare. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el principal de los coperos contó su sueño a José y díjole, yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, perdón, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y díjole José, esta es su declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días Faraón te hará levantar cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías cuando eras su copero. En este versículo 14 se muestra la aflicción de José ante esta situación que está viviendo en la cárcel. Sí tiene algunos privilegios, sí es el mero mero de la cárcel, pero ¿qué creen, hermanos? Le dice, acuérdate pues de mí para contigo, cuando tuvieres ese bien, y ruégote que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques, ¿de dónde, hermanos? De esta casa. Ahí dice casa, pero en realidad estaba en su casa, hermanos. No tenía ni a su papá ni a su mamá. Bueno, más su mamá ya estaba muerta, ¿sí? No está ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, ni sus hermanas. No hay nadie, hermanos. ¿Por qué José le llama casa a este lugar? ¿Por qué? Ahí vivía, no tenía más opciones, ¿estamos de acuerdo? Pero fíjense todavía lo que dice el versículo 15, hermanos. El versículo 15, José agarra su corazoncito y se lo pone en la mano y lo oprime así al grado de llegar a pronunciar, porque hurtado he sido de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en la cárcel.
¿Qué les está diciendo? A mí me robaron, en otra palabra como es, hermanos. Me secuestraron de con mi papá. Yo tengo un papá que, ¿qué, hermanos? Que me amaba. Yo tengo un papá que, es más, si él se entera que yo estoy vivo, él viene por mí. Casi, casi, ¿no? Entonces les dice, y aquí en Egipto, tampoco he hecho una cosa para estar yo aquí en la cárcel, ¿no? ¿De qué más nos habla, hermanos? Nos habla el sueño del panadero. El sueño del panadero, ¿en qué consiste, hermanos? Prácticamente le van a decir, ¿sabes qué? Tú ya no es tu misma suerte que la del copero, ¿están de acuerdo? Y bueno, fallece el copero. Hace un evento Faraón y para restituir, cuando es su cumpleaños, para restituir al copero y para quitarle la vida al panadero. En el capítulo 41, ¿de qué nos habla, hermanos? Ojo aquí. Y aconteció, capítulo 41, texto 1, ¿lo tienen? Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Uy, ¿cuánto tiempo ya pasó, hermanos? ¿Y dónde está José, hermanos? José sigue en la cárcel. ¿Por qué, hermanos? ¿Y qué pasó con el copero? Decía un libro de la primaria de hace muchos años que todo bien con un mal se paga. ¿Sí, sí? ¿Recuerdan haber leído esa historia? Algún día la vamos a compartir aquí. Entonces, parecíale que estaba junto al río y empieza a tener el sueño, ¿no? Y el sueño de Faraón, él sueña 7 vacas hermosas y 7 vacas feas. 7 espigas llenas y 7 espigas, ¿cómo? Menudas. Dice que llama a los magos y a quién más. Y los sabios, ¿para qué, hermanos? Para que interpreten lo que significa ese sueño, ¿no? Entonces el copero cuenta su estancia en la cárcel al lado de José y dice, y menciona algo bien importante, hermanos. Capítulo 41, versículo número 9. ¿Lo tienen? Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, acuérdome hoy de mis faltas. ¿Qué está diciendo, hermanos? Ay, no puede ser. Sí, ¿no? Casi, casi le dice. Y, ay, no. Y entonces les empieza a contar. Cuando yo estaba en la prisión, había un muñecazo. No, no sabemos, ¿eh? A lo mejor hasta una vez hasta le gustó. Entonces le empieza a contar toda la historia. Y así como le pasó a Faraón, así como le pasó al copero, que fue restituido, bueno, que yo fui restituido, y a mi compañero el panadero que no tuvo la misma suerte que yo, así pasó. ¿Por qué no te lo traes, no? Casi, casi. Entonces, José, pues imagínense, ¿cómo estaría al grado de que la escritura menciona que le cortan el cabello, hermanos? ¿Sí? Así dice la palabra de Dios. Entonces José llega delante de Faraón. Faraón le cuenta los sueños, ¿sí? José explica, bueno, Faraón le dice que no hay quien le dé la declaración, ¿no? Pero José le dice, eso que tú soñaste, que se te haya revelado 2 veces, porque acuérdense que son 2 veces, ¿no? Son 2 sueños distintos, quiere decir que esto, ¿qué? Es verdad. Así como lo soñaste, así va a pasar. Y esta es la declaración, ¿no? Pero le dice José, sí le deja bien clara la situación a Faraón, ¿no? Y lo último es que aconseja al Faraón, ¿sí? En el versículo número 29 le empieza a decir, he aquí vienen 7 años de grande hartura, capítulo 41, versículo 29, he aquí vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto. Levantarse han tras ellos 7 años de hambre, y toda la hartura será olvidada en la tierra, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será como, fíjense qué palabra utilizan las palabras de nuestro Dios, hermanos, será como gravísima. Quiere decir que los 7 años de hartura serán olvidados, ¿por qué?
por los 7 años de hambre posteriores. ¿Están de acuerdo? Ahora, sigamos leyendo, hermanos. Faraón decide que Faraón y sus siervos deciden qué hacer con José, ¿no? Y el versículo número 33, fíjense la prudencia que ahora ya tiene José. Versículo que les dije, 33. Por tanto, provéase ahora Faraón de un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de hartura, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años del hambre que será en la tierra, y el país no perecerá de hambre. El negocio pareció bien a Faraón. ¿Y a quién? Y a sus siervos. Entonces, ¿qué fue lo único que le faltó decir a José para que fuera tomada en cuenta su palabra, hermanos? Así con un aire de... ¿Qué le hubiera dicho? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ponme a mí, ¿no? Pero él nunca lo dice, ¿están de acuerdo? ¿Por qué, hermanos? ¿Él sabe que tiene a Dios? Claro que él sabe que tiene a Dios. Pero dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? El libro de los Proverbios. Alábete el extraño y no tu lengua. ¿Sí? Y lo llega a decir Faraón, ¿no? ¿En cuál versículo nos quedamos? En el versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos. La pregunta, ¿no? Es una pregunta. ¿Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Dios? Fíjense qué pregunta, ¿no? Él estaba dando por hecho, ¿qué, hermanos? Que Dios era ¿con quién? Con José. Y él dice, bueno, pues ya, aquí quédate, ¿no? Quédate con nosotros. Pero eso implicaba, ¿qué, hermanos? Servir a Faraón, ¿cuánto tiempo? 14 años más, ¿no? ¿Les suena familiar ese número? La historia se repetía exactamente igual que con su papá. ¿Están de acuerdo? Su papá también estuvo 14 años, no en Egipto, pero sí en otro lugar, en Padán Aram, sirviéndole a su suegro, ¿no? Bueno, pues aquí no le va a servir, ¿no? José se casa con una mujer, a Faraón le cambia el nombre a José, versículo 45, 41, 45, y llamó Faraón el nombre de José Safnap Panea, y diole por mujer a Asenat, hija de Putifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto. E hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura, ¿a qué, hermanos? A montones, ¿sí? Aquí se estaba cumpliendo, ¿qué, hermanos? El propósito de ¿qué? De Dios para José. ¿En dónde? En Egipto, en donde sea, ¿están de acuerdo? Ahora, versículo 55, ahí ya se cambia la moneda, hermanos. ¿Están ahí? Versículo 55. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en toda la tierra de Egipto. Ojo aquí en el versículo 57. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque toda el hambre había crecido, porque por toda la tierra había crecido, ¿qué, hermanos? El hambre. ¿De qué vamos a hablar hoy como enseñanza, hermanos? Vamos a regresar a nuestra diapositiva.
José, la parte de la vida de José que se relata aquí está dividida como en tres etapas, hermanos. De, de la adolescencia. Fíjense lo que menciona. Ahora sí que la ciencia, ¿sí? Explica que la adolescencia tiene tres etapas. Muy probablemente pueden ser distintos los nombres. También muy probablemente distintas las edades, pero eso quiero adaptarlo a lo que vivió José. Esas son las etapas, pero también son las necesidades que hay en esa etapa, hermanos, ¿sí? Y aparecen adolescencia inicial, de los 13 a los 18 años, adolescencia media, de los 18 a los 25 años, adolescencia tardía, de los 26 a los 30 años. ¿Saben por qué se menciona que hasta la edad de 30 años, hermanos? Bueno, primero porque estamos hablando de la vida de José. Segundo, porque científicamente, hermanos, el cerebro termina su maduración. ¿A qué edad creen, hermanos? No, a los 30 años. Increíble. O sea que aquellos que se casaron siendo, perdón, todos los que nos hemos casado antes de los 30 años, ¿qué creen, hermanos? Nos casamos no en pleno uso de nuestras facultades mentales, porque teníamos un cerebro que, hermanos, inmaduro. Ya no imaginen los que tenían, pues yo me casé, vamos a llamarle así, en una adolescencia tardía, ¿sí? Pero ahora, veamos qué tipo de necesidades el individuo, llámese hombre, llámese mujer, tiene de acuerdo a su edad. En la edad inicial, en la adolescencia inicial necesita identidad, afirmación, aceptación familiar. Precisamente lo que, ¿qué, hermanos? Lo que le hizo falta a José. ¿Estamos de acuerdo? La adolescencia media, ¿en qué consiste, hermanos? En la seguridad, la guía. Sí, es una necesidad. Necesita guía, oportunidades, pero también necesita, ¿qué? Un modelo de vida que pueda perseguir José. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en la adolescencia tardía, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades? El propósito, la vocación, resolución de heridas y una autonomía. Yo les preguntaría, ¿por qué hasta el final de la adolescencia encontramos la resolución de heridas? ¿Por qué, hermanos? Porque es el momento en el cual nuestro cerebro, ¿qué creen? Puede asimilar que, ¿qué, hermanos? Que aquello, ¿qué? Tenía un propósito, ¿sí? Ahora, y aquí sí quiero que abramos nuestras Biblias, en las etapas y las necesidades, y ahí nos detenemos un poquito. Ahí nuestro hermano ya nos las está compartiendo, pero ¿qué nos dice la palabra de nuestro Dios? El ser humano, así como fue formado, tiene necesidades específicas, ¿sí? De acuerdo a esas edades. ¿Qué creen, hermanos? ¿Sí? La primera, ¿cuál es? Necesidades emocionales, ¿sí? Veamos. En José, ¿qué le pasó, hermanos? Una necesidad, bueno, la autoafirmación de que nos habla. Él como no tiene, bueno, no tiene una mamá para empezar, ¿estamos de acuerdo? Y cuando él nació, su hermano mayor estaba con una de sus madrastras, ¿están de acuerdo? Y cuando él nació, bueno, cuando él ya está en Egipto, ¿qué creen que pasa? Su hermano mayor quiere protegerlo, pero en lugar de protegerlo, ¿qué termina haciendo, hermanos? Termina agravando la situación, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios con respecto a la autoafirmación? Salmo capítulo 27, versículo 10. Salmo 27, versículo 10. ¿Lo tienen, hermanos? Muchas veces es complicado entre jóvenes que los guiemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, pues como lo dijimos al principio, no tienen ellos una identidad, ¿sí? 27:10 dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo, ¿qué, hermanos?
me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. ¿A causa de quién? De mis enemigos. Entonces, esa autoafirmación que yo tengo como necesidad emocional puede ser consultada directamente con quién, hermanos? Con Dios. ¿Sí? Sanidad interior. ¿Ustedes creen que José necesitaba esa, y todos los jóvenes necesitamos sanar interiormente? Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Cada vez que lea el libro de Colosenses, voy a recordar lo bien que la pasé con los hermanos explicándoles los viajes del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, ¿qué les dije? 13. Dice así: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también. ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Perdonarnos. ¿Logramos hacer esto? Difícilmente a veces, ¿sí? Ahora, entonces, esa necesidad emocional, ¿sí? Esa necesidad llamada sanidad interior, ¿está en las manos de otra persona? No, está en mis manos. José no se lo dejó a su papá porque ya no estaba con su papá, no se lo dejó a sus hermanos porque ya no existían sus hermanos. ¿Quiénes era su familia ahora, después de ser el rey de Egipto? Solamente tenía a su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Con el tiempo, nuestro Dios le concede la bendición de tener 2 hijos. Los seres humanos, sí, también tenemos necesidades espirituales. ¿Están de acuerdo conmigo? Y de entrada, el versículo que aplicaría aquí, ¿cuál creen que sea? Que no solo de pan, ¿qué, hermanos? Vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la primera es una relación con Dios, y la segunda es que debemos de tener un discernimiento moral. ¿De qué se trata esto, hermanos? La relación con Dios. Proverbios capítulo 3 es un texto que todos conocemos, hermanos. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Proverbios, libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice así: fíate de Jehová, ¿de qué? De todo tu corazón. En otra palabra, podríamos cambiar la palabra fíate de Jehová. ¿Cómo podríamos decir, hermanos? Confía en Jehová. ¿De qué? De todo tu corazón, ¿sí? ¿Y qué? Y no estribes en qué, hermanos, en tu prudencia. Entonces, la relación con Dios, lo que nosotros necesitamos con Dios, ¿cuál creen que sea? Pues eso, confiar en qué, en Dios y no en nuestra prudencia. A lo mejor sí somos prudentes muchas veces, pero la mayoría de las veces, que creen, hermanos, no lo somos. Sigamos leyendo. El discernimiento moral, ¿de qué habla? José enfrenta ese problema, ¿sí?, de tener que decidir acostarse con la mujer de su jefe, o con su patrón, con la mujer de su patrón, o qué, hermanos, o decir no. Pero también eso implicaba qué, hermanos, pues ambas situaciones, que creen, tenían consecuencias, ¿estamos de acuerdo? Y José toma la decisión correcta y huye de ese pecado, ¿no? Segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 22. Muchas veces no es fácil, ¿sí?, huir de ese deseo, darle la espalda a ese deseo. ¿Qué les dije? Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Y sobre todo no es fácil, ¿saben por qué? Porque el mundo nos lo va a presentar de manera, ¿cómo, hermanos? Atractiva, ambiciosa, ¿de qué más? Contagiosa, de tal manera que no le podamos decir, ¿qué? Que no. Versículo 2, capítulo 2, perdón, versículo 22. Dice así: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor
de puro corazón. Quiere decir que entonces ese discernimiento moral que debe de existir en nuestro corazón, debemos demostrarlo con quiénes, hermanos, con nuestros hermanos, y debemos de juntar que nuestros aliados principales sean nuestros hermanos. ¿Están de acuerdo? Otro tipo de necesidades son las necesidades sociales. Nuestro Dios, cuando creó al ser humano, ¿qué creen que le puso, hermanos? Un discernimiento, pero también para que pudiera, ¿qué? Interactuar con las demás personas. Y lo primero que recomienda aquí es tener una red de apoyo. Aunque José se gana la atención que con los presos, con el jefe de los de la cárcel, con todos ellos, pero que creen, hermanos, tiene una red de apoyo, ¿sí? Y gana el corazón de Potifar primero, ¿sí? Después se lo echan contra, pero después va a ganar el corazón de quién? De la persona de la cárcel, del principal de los de la cárcel. Y después se va a ganar otra vez, nuevamente, el corazón del copero. Y luego se va a ganar el corazón de quién? Nuevamente, del faraón. Sí, ahora. Yo siempre me he preguntado, José, ¿conocía a la mujer con la que se casó? Yo creo que sí. ¿Saben por qué? Porque vivía en el palacio, José. ¿Sí? No se tuvo. Ahora, a la persona, vamos a pensar que Faraón le dijo, te vas a casar con ella, ¿no? Y ya, no tienes objeción. Era una niña bien, ¿están de acuerdo? Porque era hija de quién? De un sacerdote, a lo mejor lleno de ídolos el sacerdote, pero ¿qué creen? Y aquí sí quisiera que comentar algo importante. En algún lugar de la historia menciona que hubo un faraón que quiso quitar todos los ídolos de Egipto. ¿Ustedes saben el nombre de ese faraón? ¿No? Se los dejo de tarea. Esto que les estoy comentando, hermanos, primero me lo platicó mi hija Tamar. Dice, papá, ¿tú sabes que hubo un faraón que quiso quitar los ídolos de Egipto? Sí. Después hubo un hermano que me preguntó, ¿tú sabías que hubo un faraón que quiso quitar los ídolos de Egipto? Le digo, no, es la segunda persona en mi vida que me comenta eso. Y es muy probable que ese faraón, ¿quién creen que haya sido, hermanos? El que existió en el tiempo, ¿de quién? De José. Porque José le enseñó al faraón las maravillas de Dios. Cabe mucho la posibilidad. Entonces debemos de tener una red de apoyo, ¿sí? Proverbios capítulo 18, versículo 24, dice así. Proverbios capítulo 18, versículo 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse como amigo. Y amigo hay más conjunto que ¿qué? Que el hermano. Y eso es más que real, ¿no? José a lo mejor encontró a una familia allá, gana la confianza por las personas que le rodean. Pero aquí hay algo, un segundo punto ahí en necesidades sociales, una reconciliación familiar. José tiene que sanar esa parte, hermanos, ¿sí? Y eso lo tenemos bien claro y lo vamos a estudiar primero Dios el próximo viernes. Y nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña a nosotros, ¿sí? Mateo capítulo 5, versículo 24, lo leíamos la semana pasada. Mateo capítulo 5, versículo 24, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano, es decir, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Y por último, las necesidades ¿qué? Vocacionales. Descubrir nuestro propósito aquí en esta tierra, hermanos. ¿Ustedes creen que nuestro propósito solamente es llegar a nuestro trabajo, sentarnos 8 horas allí, llegar a nuestra casa, despertar, platicar un poquito con nuestros hijos, dormirnos, despertar y otra vez es irnos a la oficina? ¿Ustedes creen que ese sea nuestro propósito? No. Definitivamente no creo que ese sea el propósito de nuestro Dios. Entonces yo tengo que descubrirlo y esa es una necesidad vocacional que yo como ser humano, como individuo, la presento, hermanos, ¿sí? Jeremías capítulo 29, versículo 11. Libro del profeta Jeremías capítulo 29, versículo número 11. Dice así:
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis e iréis y oraréis a mí. ¿Y yo qué, hermanos? Y yo oiré. Ay, qué bendición que entonces, si Dios conoce mi corazón, si Dios sabe qué es lo que necesito, entonces, no le estoy haciendo caso ¿a quién? A Dios. Porque el pensamiento que Dios tiene para mí, ¿cuál es, hermanos? Es un pensamiento ¿de qué? De paz. Y no es un pensamiento ¿de qué? De mal. Y por último, hermanos, y en eso es lo que necesitamos trabajar. Perdón que sea muy insistente con el consejo que nos dio nuestra hermana Patti. Hagamos un checklist. A ver, ¿en qué me hace falta para desarrollar más mis habilidades? Génesis, capítulo 41, versículo 39 dice, yo he entendido que no hay ni sabio, no hay ni uno, y que tú estarás sobre mi casa, ¿no? Le dice Faraón a José. Pero dice la carta del apóstol Pedro, capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido. Ojo, cada uno según el don que ¿qué? Que ha recibido. ¿Usted tiene un don aquí, hermanos, en la iglesia? Yo creo que todos aquí, Dios nos ha bendecido con muchos dones, no uno, ¿sí? Y esos dones, ¿qué creen, hermanos? Esos dones son los que tenemos que poner, ¿qué? A trabajar. Y dice aquí, cada uno según el don que ha recibido, administrelo, ¿a qué, hermanos? A los otros. Es decir, si yo tengo un don y me lo quedo, ¿qué creen, hermanos? Ya no es un don, solamente es una habilidad. Pero si yo lo comparto con los demás, ¿qué es? Es un don. Administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme a la virtud que Dios suministra. Es decir, nuestro Dios tiene muchas cosas buenas para nosotros. Y lo último, sí, que vamos a aprender. ¿Qué aprendemos de estos capítulos que leímos en esta noche, hermanos? Ser fieles en todo lugar sabiendo que Dios está con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ya no recuerdo si les dije cuál es el próximo tema. El próximo tema está en la diapositiva 2. Se llama Las 12 tribus en Egipto y vamos a leer desde el capítulo 42 hasta el capítulo 47. Y vamos a ver cómo le va a José con sus hermanos ahí en Egipto. Acuérdense que lo vendieron, hermanos, a él. Dios habita ¿en dónde, hermanos? En templos no hechos de manos. Puede ser a lo mejor la localidad o el templo o el foro más bonito. Pero si ahí no está Dios, ¿qué creen, hermanos? Eso es vano, ¿sí? Podemos tener a lo mejor al mejor expositor, ¿sí? Podemos a lo mejor tener al mejor orador. Podemos a lo mejor tener el mejor discurso, ¿sí? Pero si ahí no está Dios, ¿qué creen, hermanos? Todo eso es vano, ¿sí? Entonces nuestro Dios habita en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos efectiva toda la palabra de nuestro Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga y bendiga su palabra. Pasa a vosotros, hermanos.